Hola, hola, aquí estamos una vez más. En esta oportunidad vamos a estudiar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Vamos a ver mediante este ejemplo. En este ejemplo tenemos que ir completando cada una de los cuadritos que tenemos aquí en el blanco. Miren que los cuadritos están vacíos, vamos a ir llenándolos, dependiendo pues de lo que me estén preguntando. Aquí lo que vamos a hallar es el cateto C. Fíjense que aquí tenemos el triángulo rectángulo. Un triángulo, recuerden que es rectángulo si tiene un ángulo que mide 90 grados, que por lo general ese ángulo de 90 se ubica aquí donde está este pequeño cuadrito. Ahí va el ángulo de 90 grados. Aquí donde está el vértice B va el ángulo de 90 grados y el lado opuesto, que es 5 centímetros, vendría siendo la hipotenusa. Siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces vamos a ir completando estos cuadritos, estos espacios, dependiendo de lo que me van preguntando. Por ejemplo, acá para hallar C, para hallar el cateto C, según el teorema de Pitágoras, recuerden que es hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero como aquí vamos a buscar el cateto C, entonces tenemos que restarle a la hipotenusa el valor del otro cateto. Por tanto, aquí sería primero colocar la hipotenusa B, que en este caso es 5. Entonces aquí sería 5. Aquí vamos a reemplazar. Fíjense que nos dice C igual a la raíz cuadrada de B a la 2 menos A a la 2. Entonces esto sería igual a raíz cuadrada de B, en este caso es 5. Entonces aquí iría el número 5. Vamos a ver. Fíjate que da bien, ¿cierto? Fíjate que nos dio bien el número 5 menos A la 2, que en este caso A, el cateto A, es 3 centímetros. Entonces aquí sería menos 3. Y eso es correcto. Aquí tenemos que, obviamente, elevar a la 2, porque es 5 a la 2. 5 por 5, 25. Aquí iría 25. Muy bien. Y eso le vamos a restar el 3 a la 2. 3 por 3, 9. Excelente, muchachos. Entonces ahora aquí tenemos que restar 25 menos 9, que eso me da 16. Veamos a ver. Muy bien. Y por último, sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque como es el cateto elevado a la 2, entonces tenemos que sacar al final raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Aquí iría el número 4 y me da muy bien, ¿cierto? Entonces ya tenemos el cateto C, que vale 4 centímetros. Eso lo vamos a completar aquí. Fíjense que aquí tenemos que completar los datos. Me dice cateto opuesto, en este caso es A. ¿Por qué el cateto opuesto es A? Observa que todo esto lo tenemos que tener en cuenta, que es con respecto al ángulo alfa. Si aquí está el ángulo alfa, el cateto opuesto vendría siendo el lado que está más lejos y el cateto adyacente vendría siendo el lado que está más cerquita. Si este es alfa, el cateto opuesto es el que está más lejos entre 3 centímetros que es A y 4 centímetros que es C. El que está más lejos es 3 centímetros. Por tanto, ese 3 es el cateto opuesto. Aquí iría el número 3. Veamos a ver. Muy bien. La hipotenusa ya sabemos que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso es 5. Veamos aquí, colocando 5. Muy bien. Y el cateto adyacente ya dijimos que con respecto al alfa, al ángulo alfa, tenemos que tener en cuenta que es con respecto al ángulo alfa. El cateto adyacente es el más cerca, que es C, y ya lo hallamos que nos dio 4. Excelente, muchachos. Ustedes dirán, ¿por qué el cateto adyacente no es 5, que también está más cerquita o está ahí, digamos, pegadito? Porque 5 ya dijimos que era la hipotenusa. 5 siempre es, en este caso, teníamos que observar de que la hipotenusa es
siempre el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, en este caso 5 centímetros. Ahora vamos a llenar las razones trigonométricas. Observemos aquí seno, nos dice que por definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces para alfa ya vimos que el cateto opuesto es 3, pues sería 3 centímetros, aquí iría el 3, sobre la hipotenusa que ya vimos que era el número 5. Excelente, 3 sobre 5. Cateto opuesto 3 sobre hipotenusa 5. Esto es una fracción. Eso es lo que es una razón, una fracción entre dos números. Se cancelan los centímetros, cancelando los centímetros porque está lo mismo arriba y abajo, y entonces me quedaría arriba 3 y abajo el 5. Excelente. Similarmente vamos a hallar coseno, que se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Arriba va cateto adyacente, que es en este caso el número 4. Colocamos aquí el 4. Y la hipotenusa, que es 5, colocamos acá abajito el número 5. Cancelamos los centímetros y me quedaría entonces sin los centímetros, simplemente los números, 4 arriba, 5 abajo. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hallar tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto para alfa es 3, entonces arriba iría el 3. Y el cateto adyacente para alfa es 4, que ya lo hallamos también. Entonces aquí sería 4. Y me da muy bien. Y ahorita, entonces si cancelamos los centímetros, me quedaría arriba 3 únicamente y abajo 4 únicamente.